solamente vamos a leer una parte nada más. Vamos a leer los versículos que comprenden desde el versículo 1 y lo vamos a leer hasta el versículo número 8. Estos 8 versículos vamos a leer nada más. Así que reverencia, hermanos, a la palabra. Acá la dar un momento que acá huilo le un versículo versículos del 1 al versículo 8. Y la palabra de Dios dice de la manera siguiente. Todos juntos, hermanos, leamos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Un momento, oremos, hermanos. Padre, te damos gracias una vez más por tu santa palabra, porque sé que tú nos hablas a través de ella, es la fuente para que podamos nosotros, Señor, llenarnos de ti. Te pedimos tu sabiduría, que nos llenes también, Padre, de entendimiento para la comprensión de tu santa palabra. Padre, gracias por la vida de tus hijos que hoy están presentes. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos y oramos en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar entonces, queridos hermanos. Entonces voy a nuevamente repetir, ¿verdad? El título de este mensaje, de esta siguiente entrega, ¿verdad? Es la guía de Dios para una vida fructífera. Ese es el título. Entonces, hermanos, cuando nos vamos a darnos cuenta, que primero nos damos cuenta cómo Jesús, ¿verdad? Él mismo nos ilustra a través de una planta, o podemos decirlo también, ¿verdad?, de un árbol, en la cual pues él ejemplifica esa relación que debe de existir entre él y nosotros. Es una relación estrecha, es una relación que debemos nosotros, hermanos, tenerlo con Jesús. Recordamos que él también en varias ocasiones él lo dijo. En la escritura nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar unidos a Él, que tenemos que estar al lado de Él. De lo contrario, si no estamos al lado de Él, pues entonces Jesús utilizó una expresión, ¿verdad? Entonces vamos a estar prácticamente ajenos a Él. Entonces Dios nos habla aquí a través de este ejemplo, entonces, cómo debe de estar, hermanos, nuestra relación, que debe ser estrecha con nuestro Señor Jesucristo. Para ello, pues nosotros tenemos que primero creer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Una vez creído el mensaje, una vez recibido a Cristo en nuestro corazón, entonces Él viene a ser morada permanentemente en nosotros. Pero eso no se va a quedar ahí. Tenemos que nosotros, ¿verdad?, buscar de Él, tenemos que estar siempre unidos a Él. De lo contrario, como lo dice este capítulo, si nosotros no estamos unidos a Él, entonces nada podemos hacer. No hay un cristianismo, ¿verdad?, que esté ajeno a Cristo, o que esté, ¿verdad?, desligado de la relación directamente con Jesucristo. Tenemos que estar unidos sí o sí a Cristo Jesús. Eso es lo que nos está ilustrando entonces
esta parte, esta porción de la Escritura. Yo soy. Es una de las declaraciones últimas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él ya había dicho varias veces que yo soy. Por ejemplo, Él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Pero también Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Qué más dijo con respecto a sí mismo? También Él dijo, ¿verdad?, que yo soy, como lo dice acá, la vid verdadera. Entonces, amados hermanos, nos damos cuenta que esta declaración que Jesús utilizó está hablando precisamente acerca de su divinidad, ¿verdad? Él, en la misma forma que se presentó Dios a Moisés cuando él le preguntó su nombre, ¿verdad? En Éxodo capítulo 13, versos 14 en adelante, él le dijo, ¿verdad?, yo soy. Entonces, ¿por qué dirá la vid verdadera? Y hay varias razones para ello, Cachilar. Pero el ser humano por sí mismo y por sus propios esfuerzos nunca podrá jamás agradar a Dios. Es por eso que en este Evangelio de Juan, Jesús se presenta a sí mismo como la vid verdadera, como la única manera de poder llevar fruto agradable a Dios, y es únicamente unidos a Él, estar prácticamente, ¿verdad?, en una estrecha relación con el Señor. Entonces ahí, en estos versos vamos a darnos cuenta que hay tres personajes principales que hablan entonces precisamente en este pasaje. Nos damos cuenta primero el labrador. ¿Quién es el labrador? Después, ¿verdad?, ¿quién es la vid verdadera? ¿Y quiénes son los pámpanos? Entonces son tres personajes. Entonces el primero es el labrador, que en este caso es Dios. Él cuida la vid, Él es el que, ¿verdad?, el que labra o el que protege, cuida, en este caso la vid. Ahora, la vid verdadera prácticamente es nuestro Señor Jesucristo. Y los pámpanos o las ramas, porque se trata de una vid, ¿verdad?, es una planta. Entonces esta vid produce uvas, y las uvas pues se utilizan obviamente para varios propósitos, pero uno de esos propósitos es, ¿verdad?, poder tener una bebida que en el Medio Oriente se consume hasta el día de hoy, el famoso vino, y en otros lugares pues por supuesto también esto también se utiliza. Jesús incluso él en una ocasión, él estuvo compartiendo, ¿verdad?, en una fiesta donde se repartió precisamente vino y había escaseado, pero Jesús pues había hecho un milagro en la cual pues se produjo vino, pero vino de agradable, aquel vino especial, ¿verdad?, que Jesús pudo haber hecho como un acto de milagro. Entonces nos damos cuenta que esta planta nos da a conocer, queridos hermanos, esa relación que nosotros debemos de tener con Él, que Él es la vid y nosotros somos las ramas. Somos nosotros los que nos hemos unido a Cristo por medio del nuevo nacimiento. No hay otra manera, no hay otra forma para poder unirnos a Cristo Jesús. Tenemos que, previo a unirnos a Él, tenemos que estar reconociendo que somos pecadores. Necesitamos, ¿verdad?, de un Salvador, necesitamos acudir a Él. Y ya reconocido a Él como nuestro Señor, entonces prácticamente somos injertados, somos unidos a Él, para luego entonces nosotros poder producir frutos. Ahora, piense entonces por un momento. Jesús está afirmando al menos 4 cosas al decir, cuando Él expresa de sí mismo que Él es la vid verdadera. Él está diciendo, número 1, yo soy la fuente de vida. Eso es lo que está diciendo el Señor. El otro es, pero por ejemplo, yo soy el que te nutre, el que te alimenta. ¿Cómo hace el Señor para alimentarnos?
a través de su palabra. ¿Qué más? Utiliza los medios. Hoy día hay muchos medios para que se expanda o se escuche el mensaje de salvación, el Evangelio. Entonces, a través de la palabra, de la disertación, lo vamos a ver más adelante, Jesús, ¿verdad? Él mismo nos alimenta. Obviamente tenemos que estar unidos a Él. También, ¿verdad? Él es el que da crecimiento. La iglesia en aquel tiempo, en el tiempo de Pedro, de Pablo, los apóstoles, una vez que ellos comenzaron a continuar, ¿verdad?, en el desarrollo de la expansión del Evangelio, pues precisamente, pues quien dio el crecimiento, 3,000 personas, después 5,000 personas, fue Dios mismo, ¿verdad?, a través de la obra de redención obrada por Cristo Jesús. Entonces nos damos cuenta que Él es el que da el crecimiento. También Él es el que puede impartirnos a nosotros, o el que produce a través de nosotros los frutos. Pero tenemos que estar unidos a Él, porque separados de mí, nada podéis hacer. Si nosotros somos los pámpanos, entonces, amados hermanos, la pregunta ahí está anotada, y es: ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál debe ser entonces lo que nosotros debemos perseguir como cristianos? Y pues el versículo 2 responde a eso. Todos los pámpanos que en mí no lleva fruto, dice, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Según, ¿verdad?, en esos versículos que usted ve en el capítulo 15 de este Evangelio, habla sobre esos 3 niveles, o vamos a llamar también 3 grados, en la cual pues podemos manifestar ese fruto que debe de glorificar el nombre de nuestro Dios. Entonces nuestro objetivo debe ser dar fruto. En otras palabras, lo que el Señor Jesucristo espera de nosotros, hermanos, es menos de mí y más de Cristo en mí. No sé si me explico, ¿verdad? No está ahí anotado en los bosquejos. Pero lo que Dios espera es menos como yo, en otras palabras, mejor dicho así, menos como yo, más como Cristo. En otras palabras, el fruto que Dios espera de nosotros, hermanos, es el carácter de Cristo formado en nosotros, o formándose en nosotros. Y eso lo vamos a ver más abajo. Pero según lo que dice ahí, esos grados del fruto, por ejemplo, dice fruto. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. Pero luego, si usted nota, en ese versículo continúa, en ese mismo verso 2, dice más fruto. Luego lo limpiará para que lleve más fruto. Pero luego dice el verso 3, el verso 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, o sea, abundancia. Y por eso hemos titulado el mensaje de esta ocasión, ¿verdad?, acerca de que nosotros debemos de ser fructíferos, tenemos que dar frutos, pero obviamente tenemos que estar unidos a la vid, que es Cristo Jesús. Algunas personas, ¿verdad?, se enfocan en que dar frutos significa solamente ser ganadores de almas, o sea, no se limita ahí. Gloria a Dios, estamos atrayendo a otros o llevando el mensaje a otros a Cristo, y que estos están llegando a los pies de Jesucristo. Gloria a Dios por eso, cachila. Pero el fruto que Jesús se refiere en estos versículos es el fruto del Espíritu. Y escuchamos, ¿verdad?, para el libro de Gálatas, precisamente Gálatas 5:22, que esos frutos deben manifestarse a través de ese carácter de Cristo formado en nosotros. Voy a mencionar rápidamente estos frutos, ¿verdad?, que menciona la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, ¿verdad? Esa carta claramente dice, ¿verdad?, que el fruto es amor, ¿verdad?, gozo, paz, paciencia, ¿qué más?, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y luego dice, ¿verdad?, en la parte final de ese verso, contra tales cosas no hay ley. Entonces, amados hermanos, eso es lo que Dios quiere de nosotros,
que podamos nosotros entonces desarrollar, crecer, pero no podemos hacer todo esto, Cachilar, si no estamos, ¿verdad?, unidos a Cristo Jesús. Necesitamos estar dependiendo de Él todos los días. Como la vida cristiana es un desarrollo, es un caminar diario, entonces nosotros, hermanos, necesitamos estar conectados a Cristo Jesús, y eso es la idea que tenemos en este pasaje. Tenemos que estar unidos a Cristo Jesús. Entonces Dios quiere eso, hermanos, en nuestras vidas. Él quiere formar a Cristo en nosotros, el carácter de Cristo en nuestras vidas, a cada uno de nosotros. Por eso, la guía de Dios para una vida fructífera. Aquí tenemos la guía, cómo nosotros podemos dar fruto. Ahora, ¿está cumpliendo usted su propósito como pámpano? Porque ¿qué pasa cuando no está cumpliendo, ¿verdad?, su propósito? ¿Qué es lo que sucede? Vamos a ver entonces lo siguiente. ¿En qué nivel de fructificación se encuentra? ¿Fruto? ¿Más fruto o mucho fruto? ¿Está reflejando su vida el carácter de Jesús? El fruto del Espíritu Santo, ¿verdad?, que es amor, gozo, paz, como decía hace unos momentos. Ahora vamos a ver, Cachilar, que hay 3 requisitos para llevar una vida fructífera. No es algo mágico, no es algo que se dé así de la nada. Es producto de nuestra unión con Cristo Jesús. Y uno de esos, hermanos, de esos requisitos, según el verso 2, si usted ahí notó, el verso 2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué va a pasar? Lo limpiará. ¿Con qué finalidad? Para que lleve más fruto. Entonces, ¿cuántos tienen, verdad, alguna planta o árbol que da fruto en su casa? Seguramente todos tenemos más algún tipo de planta. ¿Ha observado que cuando una planta comienza a dar fruto, generalmente se adhieren a sus hojas o ramas algunas plagas que tratan de impedir que el fruto se desarrolle? Por ejemplo, hay un palo, ¿verdad?, hay un árbol, mejor dicho, que es afectada por una situación, en este caso por un problema, podríamos llamar, ¿verdad?, el famoso gorgojo, que afectan a algunos árboles, y esto afecta, ¿verdad?, incluso para que pueda desarrollarse más estos árboles. Entonces sucede lo mismo, Cachilar, en nuestra vida cristiana. Jesús, lo que Él va a hacer a través de la palabra es limpiarnos. Él quiere limpiarnos nuestras vidas, y por eso, hermanos, nosotros necesitamos estar siempre conectados con Dios por medio de su palabra. Ahora, la pregunta entonces que luego tengo aquí abajo: ¿qué utiliza Dios para limpiarnos? Pues la palabra. Le utiliza Dios la Escritura. Acá tenemos, ¿verdad?, el manual de nuestra fe, pero también tenemos acá el medio de cómo Dios utiliza para poder limpiarnos a cada uno de nosotros. Dios utiliza entonces su palabra, con ella nos anima, nos exhorta, nos enseña, pero también nos corrige. En muchas ocasiones Dios va a utilizar su palabra para poner el dedo en la llaga, ¿verdad? Muchas veces nos reprende, o de alguna otra manera, pues Él lo que hace es prácticamente cambiar nuestra vida, limpiar nuestro carácter, podemos decirlo de esta manera. El número 2, Cachilar, ¿qué vamos a ver con el número 2? Es la permanencia. Y si usted se da cuenta, si usted en alguna ocasión ha leído estos versículos, la palabra permanecer aparece más o menos ahí como unas 11 veces, y no digamos que en otros pasajes de la Escritura aparecen también. La palabra permanecer es clave para entender este pasaje. Aparece ahí por lo menos 5 veces en este capítulo 15, ahí están algunos de esos versículos ahí anotados. Pero, ¿qué significa la palabra permanecer? Has ubich, ¿verdad?
lejunzigri, permanecer. Significa quedarse donde uno está. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es: no se muevan, manténganse unidos a mí. Eso es permanecer. Tenemos que estar unidos a Cristo Jesús siempre. Jesús afirmó que nadie puede crecer ni dar fruto si no permanecemos en Él. Si en este caso los pámpanos no están conectados a la vid. Permaneced en mí y yo en vosotros, según el verso 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, Cachidad, el fruto es precisamente entonces el carácter de Jesús en nosotros. Y solo se logra estando entonces en comunión con Él, permaneciendo unidos a Él. Las ramas dan fruto no por sí mismas, sino por todos los nutrientes que les son transferidos por medio de la vid. Si usted y yo no vivimos vidas conectadas a Jesús, si no estamos, hermanos, conectados con Él, si no permanecemos en Él, nunca vamos a experimentar el nivel de fructificación que Dios desea para nosotros. Hermanos, sí o sí tenemos que estar unidos a Él. Por eso no tenemos que descuidar nuestra relación con Él. Por eso, hermanos, tenemos que estar en una constante relación con Él a través de la oración, a través de escuchar su palabra. ¿Qué podemos hacer entonces separados de Jesús? Nada. Sencillamente nada podemos hacer. Al utilizar entonces, Cachedad, la figura de la vid y los pámpanos, lo que el Señor Jesús quiere que entendamos es la relación, esa dependencia que tenemos con Él. Apartados de Él, nada, absolutamente nada podemos hacer. Pero en Cristo, según lo que dice Filipenses 4:13, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tenemos que estar con Él, hermanos. De lo contrario, no podemos hacer absolutamente nada. Ahora, vamos a detenernos por unos momentos. Pensemos en esto. Quizás la razón por la que en su vida las cosas le están saliendo mal no es porque usted tenga mala suerte, ¿verdad? Como escuchamos, ¿verdad? Es que hoy me levanté con el pie izquierdo. No, nada que ver con eso, Cachelar. O porque alguna expresión que usted ha escuchado ahora es que vos sos salado, ¿verdad? Nada que ver con eso, como dicen algunos por ahí. Quizás las cosas nos están saliendo mal porque usted ha dejado de depender de Cristo, sencillamente. Porque estamos dejando de lado a Cristo de nuestras vidas. Nos estamos alejando de Él. Y Él dijo, ahora en su palabra: separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que implica el permanecer? Implica haber recibido a Jesús por fe como Señor y Salvador, y por medio del nuevo nacimiento haber sido injertado a la vida. Pero el permanecer también incluye nuestra comunión diaria con Dios. Usted no puede decir que está permaneciendo en la vida si se desconecta de la lectura diaria de la palabra de Dios, de la Biblia, de su tiempo diario de oración. Y esto, hermanos, nótelo, y también quiero que lo tome para bien. También dice: si se deja de congregar y se desconecta de la vida de su iglesia local. ¿Qué tan importante también es esto en nuestra vida cristiana? Y por último, otro de los requisitos, hermanos, dice el último, es la obediencia. Y Gelá, ¿verdad? Claramente en el verso número 10, si leamos ahí el versículo 10, dice: si guardaréis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Una vez más ahí encontramos la palabra permanecer. El último requisito que se menciona es la obediencia. Usted y yo nunca podrá crecer ni vivir una vida fructífera que agrade a Dios si no decide obedecer su palabra.
Termino con una promesa que se hace efectiva si tan solo nos decidimos a permanecer en Jesús y en su palabra, y es el siguiente, y lo dice el verso 7: si permanecerais en mí, es una promesa, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. O sea, Dios, hermanos, quiere utilizarnos. Nuestras vidas Él quiere utilizarnos para sus propósitos, pero para ello tenemos que estar unidos a Él, tenemos que estar conectados a Él. De lo contrario, sin Él nada podemos hacer. El último verso que quiero leer, Cachilar, es el verso 16, para concluir ya este mensaje. Y el último verso dice claramente, el verso 16, leamos el verso 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo, dice, no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todos las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis, llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Hermanos, esto debe ser entonces, hermanos, lo que nos llama el Señor a que nosotros podamos practicar en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Tenemos que estar, hermanos, injertados, tenemos que estar unidos a la vid, en este caso la vid verdadera, que es Cristo, para que usted y yo podamos dar frutos para poder exaltar y glorificar el santo nombre de nuestro Dios. ¿Está usted comprometido con Cristo? ¿Está usted unido a Él? Para que usted y yo podamos dar fruto, tenemos que estar conectados a Él, que Él es la fuente de la vida y por lo cual nosotros podemos tener ese alimento diario a través de su palabra. Desde su lugar vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos ayude para poder tomar muy en cuenta nuestra relación con el Señor. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, porque una vez más has llegado hacia nuestros corazones. Has una vez más, Padre, llamado nuestra atención, pero no solo eso, sino también, Señor, nos has dado un desafío para que podamos, Padre, cumplir tu palabra, obedecernos, pero también, Señor, permanecer en Cristo. Nuestra permanencia contigo es clave para poder dar frutos. Nuestra unión contigo, Señor, es clave para poder dar, Señor, frutos que exalten tu santo nombre, a 30, a 60 y a 100 por uno, como lo dice también tu palabra. Padre, ayúdanos entonces a poder mantenernos en ti, confiados cada día, sabiendo, mi Dios, que tú nunca nos vas a dejar ni tampoco nos vas a desamparar. Tú estás con nosotros y por lo tanto, Padre, tenemos que estar dependiendo de ti todos los días de nuestras vidas. Te alabamos, mi Dios, y te bendecimos y oramos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.